El día de hoy vamos a tocar el tema de los gráficos de líneas. Entonces vamos a aprender un poco más sobre la customización de este tipo de gráficos. Para esto vamos a utilizar los gráficos de líneas y los gráficos de eje doble. Entonces vamos a abrir nuestro Power BI con el modelo que estuvimos utilizando en la sesión pasada, en el módulo pasado del modelado de datos. Entonces ya aprendimos que para utilizar una gráfica específica basta con arrastrar un campo, entonces automáticamente aparece la gráfica. Pero también podemos hacerlo de otra manera. Podemos seleccionar primero el gráfico, por ejemplo, seleccionamos el gráfico de líneas. Y luego podemos ponerle los campos. ¿Qué campo nos pide este gráfico de líneas? Nos pide el eje, nos pide la leyenda, nos pide los valores y acá valores secundarios. Entonces vamos a utilizar estos que están acá. Entonces vamos a poner suma venta en el eje, perdón, en valores. Y luego vamos a usar un eje. Entonces, ¿qué eje vamos a utilizar? Ya habíamos visto que el gráfico de líneas nos sirve para medir tendencias, para medir evoluciones. Entonces, nosotros necesitamos un eje de tiempo. Entonces, vamos a la dimensión tiempo. Dentro de fecha, en la jerarquía de fechas vamos a utilizar el año, ¿sí? Para ver cómo evoluciona las ventas en el año. Entonces vamos a ponerle en el eje. Listo. Entonces tenemos cómo evoluciona las ventas en el año. Entonces tenemos el año 2010, 2011, 2012, 13 y 14. Entonces vemos un aumento, una disminución, un aumento y una disminución. Pero podemos hacer comparaciones. 2014 contra 2010 hubo una disminución. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda formatear este gráfico. Ya sabemos que podemos formatear con las mismas opciones o opciones parecidas a lo que ya teníamos. Entonces seleccionamos el gráfico, nos vamos a formato, vamos a formatear un título, ¿no? Entonces acá vamos a poner ventas por año. Pero estas ventas no se ven. Vamos a ponerlo en color negro al medio y vamos a subirle el tamaño, ¿no sé? Y vamos a cambiarle el texto por un texto en negrita, como habíamos aprendido en la sesión pasada. Entonces acá le podemos agrandar hasta 14 y se ve mejor. Luego podemos customizar el grosor de esta línea. Entonces vamos a poner un grosor en formato en shapes, ¿no? A diferencia de los gráficos de columnas y de barras, esto tiene un apartado de shapes, de formas, donde podemos customizar el grosor de esta línea en stroke width 4, 5. Listo. Entonces tenemos bastante visible, se ve bastante bien. Ahora lo que no se ve bien son los años. Entonces vamos a formatear el eje X. El eje X tiene dos tipos. Al ser un tipo de dato numérico, o sea, en esencia numérico, tiene dos tipos de ejes: continuo o categórico. Continuo quiere decir que, como es un tipo de dato numérico, nos va a mostrar el eje de manera continua. Es decir, si nosotros acá tenemos 2010, 11, 12, 13 y 14. Si nosotros no tuviéramos datos en el 2012, igual aparecería el 2012 acá. Pero aparecería de esta manera, de frente. 2012 aparecería de frente, ¿no? Una línea así que une el 2011 con el 2013. Entonces acá no se pierden los años, no se pierden los datos, porque está asumiendo que es un tipo de dato continuo. Ahora, si fuera categórico, aparecería 2011 y luego el 2012 no aparecería y aparecería el 2013 acá, de frente, ¿no? Entonces la diferencia es que podemos encontrar ahora todos los años, ¿no? Y en uno podemos encontrar todos los años, todos los datos, y en otro no. Ahora, esto no se nota de repente entre un año y otro, pero imagínense que 10 años no haya data, sí se notaría un gran vacío. Entre un año y otro, acá notarías un vacío, mientras que en un eje continuo notarías 2011, 12, 13, 14 hasta el 2021 estaría vacío, sin data.
Entonces vamos a poner en esta ocasión a cualquiera, no importa porque tenemos completos los datos de todos los años. El tipo de escala, vamos a ver que podemos hacer de escala tipo lineal. Luego podemos customizar desde dónde comienza y dónde termina nuestro eje, ¿no? Podemos decirle que comience en 22 millones de repente. Por ejemplo, ponemos 22, un 22 y luego millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enter. ¿Cómo comienza el eje X? No, el eje X es una fecha, ¿no? Como es una fecha, nos está dando un calendario, no es el eje Y. Entonces, podemos customizar también el eje Y. Pero vamos a lo que habíamos venido. Entonces le cambiamos de color y le subimos el texto. Ahora, no necesitamos este título del eje X, entonces vamos a quitarlo. Título off. Ya se ve claramente cuál es el título. Ahora, el eje Y también podemos prescindir de este eje Y, ya sabes, si tenemos etiquetas en los datos. Entonces, por ahora no tenemos etiquetas, vamos a poner un eje Y bastante más vistoso. Entonces, acá podemos customizar de dónde empieza a dónde termina. Vamos a ponerlo más negrito, subir el tamaño del texto y ahí lo tenemos. Podemos dejarlo ahí o podemos prescindir de este eje Y, ¿no? Prescindimos del eje Y, prescindimos de su título y vamos a ponerle etiquetas. Etiquetas de datos, data labels. Vamos a ponerle etiquetas y vamos a formatear esas etiquetas. Display units, vamos a dejarlo en automático para que nos muestre los datos de manera automática. Entonces vamos a subir el tamaño del texto. Ahí está, ¿no? Entonces probablemente este color se confunde con el eje. Entonces vamos a ponerle un verdecito un poco más vistoso, ¿no? Listo. Entonces de esa manera no se confunde la etiqueta de datos con los años. No hay problema ahí. Ahora, también podríamos customizar un gráfico de doble entrada. Pero primero, también podríamos ponerle acá puntos, ¿no? Los puntos de referencia. Vamos a ponerlo en Shapes. Vamos a Shapes. Y acá podemos ponerlo los marcadores. Show Marker. Y nos muestra tipos de marcadores. Vamos a poner un marcador, por ejemplo, este rombo que está acá. Y vamos a aumentar el tamaño de este rombo. Ahí. Entonces ahí se ve un poco mejor este rombo. Ahora podemos cambiar de color a este rombo. De repente es un poco más oscuro. Y luego estamos viendo que se confunde las etiquetas. Entonces vamos a cambiar un poco el color de estas etiquetas. El color de esas etiquetas va a ser un poco más oscuro incluso. Listo. Entonces vemos cómo automáticamente nuestro gráfico cambia. La forma cambia. La forma de presentar cambia bastante. Ahora vamos a usar un gráfico de doble entrada, que son los que están acá, ¿no? Son el gráfico de columna apilada y el gráfico de columnas. Entonces son los dos únicos gráficos que podemos utilizarlo como gráficos de doble entrada. Entonces vamos a usar también sumaventa. Vamos a usar también el año en eje. Y luego vamos a cambiar por esto, ¿no? Vamos a cambiar por esto. Por este de acá. Ahora tenemos una columna de ventas, pero de repente yo quiero ponerle detrás el costo. Entonces para esto necesito los valores de línea. Entonces voy a poner el costo por detrás acá. O pongamos las cantidades. Vamos a ver cantidades acá. Listo. Entonces tengo las cantidades, tengo las ventas y en las líneas tengo las cantidades. Entonces he creado un gráfico de doble entrada. Vamos a darle un formato muy parecido a esto, Format Painter. Vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces
queda bastante bien. Me parece que suma cantidad no tiene formato, entonces le damos clic a suma cantidad, le ponemos la coma separadora de miles y le quitamos los decimales. Listo, entonces tenemos 15.000 de cantidad con 24 millones. Entonces se ve bastante apreciable. Tenemos el eje y que nos indica también las cantidades. Entonces tenemos ambos ejes. He ocultado este eje tal cual porque ha sido heredado de este gráfico. Entonces de esta manera, por ejemplo, acá tenemos una leyenda. Entonces vamos a customizar esta leyenda. Esta leyenda de repente muchos lo conciben en la parte inferior. Entonces esto es lo que vamos a poner, bottom y al centro, bottom center. Y vamos a cambiar el color de la leyenda, el color del texto de la leyenda, negrita, y vamos a subirle esto, ¿no? Está muy pequeño. Listo, entonces tenemos que el color verde es suma venta y el color azul es suma cantidad, pero nadie lo conoce por estos títulos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiarlo? Vamos al apartado de campos y acá lo ponemos, le damos doble clic, cambiamos acá, esto es ventas y esto es cantidad, ¿no? Listo, entonces ya tenemos acá ventas, monto de ventas, vamos a poner más explícito aún, monto de ventas y esto es cantidad. Entonces el usuario ya puede darse cuenta de una manera más gráfica, de una manera más potente, cuál es la leyenda, ¿no? Podemos customizar la leyenda, customizar la línea, customizar la barra, el color. Entonces podemos hacer múltiples transformaciones en cuanto al gráfico, ¿no? Entonces espero que nos haya podido quedar claro el tema de estos gráficos. Los gráficos de líneas, ¿para qué se usan? Se usan en general para tendencias. Entonces en un gráfico de doble entrada puedo tener un par de medidas y hacer distintos tipos de análisis. Entonces en los próximos videos vamos a seguir viendo distintas visualizaciones. Ya sabes que si tienes alguna duda puedes dejar comentarios en la plataforma que gustosamente por ahí serán respondidos. Así que sin más, nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.